Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Andrés, Paula y David, hola Gaby, hola Mariel, hola Blanca, Flor, supongo que debe estar Gloria por ahí. Bienvenidos a todos, vamos a dar comienzo a una nueva charla. Vamos a continuar hablando acerca de el Padre y el Hijo en nosotros los creyentes. Hemos estado hablando la vez anterior acerca de la persona de Mashiach. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la obra de Mashiach. Es básico que comprendamos cabalmente la persona de Mashiach, porque toda su obra realmente depende de lo que él es. El hecho de que Mashiach pueda ser nuestro Salvador se debe a que él es Elohim, si no, no podría ser Salvador, ¿no es cierto? Él es el creador, es un hombre y es una criatura, es todo junto, es una cosa complicada para una mente humana, ¿no es cierto? Para la mente carnal sobre todo. Debido a que su nombre pudo morir como el Cordero de Elohim por nuestros pecados, debido a que es el Elohim eterno, pudo poner su vida en manos del Padre y recuperarla después, porque Él es la vida misma, ¿no es cierto? A la que la muerte no puede vencer, y se hizo resurrección. Su obra de redención es eterna en cuanto al tiempo y al espacio, ¿sí? Que fueron creados por Él mismo también. En su posición de Elohim, Él puede impartir su vida divina en nosotros a fin de que podamos cumplir su propósito eterno. Así que debemos dar gloria a Yahweh porque nos ha engendrado en su unigénito y porque Él ha creado todo este plan de salvación tan maravilloso y tan espectacular. Hola Mili, hola Jorge, bienvenidos. La encarnación fue el primer paso importante que Mashiach dio para cumplir el propósito de Elohim. Cuando decimos que Elohim se encarnó, queremos decir que Él se hizo hombre, es decir, que participó de carne y sangre, ¿sí? Este fue un evento crucial, el más importante en la historia humana. El Elohim Todopoderoso que existía desde la eternidad vino para ser un humilde hombre en el plano temporal, dentro de su propia creación, ¿no es cierto? Con comienzo y con fin. Mashiach no hizo esto solo para ser nuestro Salvador, sino también para introducir a Elohim en el hombre, o sea, para introducir lo divino en lo humano. Mientras más contemplemos la encarnación de Mashiach, más nos vamos a maravillar sin duda. Que el niño nacido en Betlehem era el Elohim de todo el universo. No por nada los ángeles, los malajim bajaron y se quedaron embobados mirando una situación que era completamente increíble. Comprender adecuadamente la encarnación de Mashiach es el primer requisito crucial para entender la persona y su obra, ¿no es cierto? El relato de la concepción y el nacimiento de Mashiach en Matillá y en Lucas muestran claramente que él es Elohim. Pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Yahweh se le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es del espíritu de santidad. Ella dará a luz un hijo y lo llamarás Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que habló Yahweh por medio del profeta, diciendo: miren, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán su nombre Immanuel, que traducido quiere decir con nosotros está Elohim. En este pasaje se encuentran tres puntos principales que demuestran claramente que nuestro Adón Yahshua es Elohim. En primer lugar, él nació mediante la fecundación realizada por el Ruach HaKodesh, no por el hombre. El Ruach HaKodesh es Elohim mismo. Por lo tanto, ya que Yahshua nació a través del Ruach HaKodesh, podemos decir que él es el propio Elohim encarnado, ¿no es cierto? Él es el que, o sea, a través del Ruach, él vino y entró en la carne. El Ruach HaKodesh vino a Miriam y como resultado de esa unión, ¿no es cierto? Yahshua, el hijo, fue engendrado. Esto no tiene nada que ver con aquellas experiencias sexuales que tenían los vigilantes, obviamente. Elohim era la esencia misma de Yahshua. Esto concuerda con Yahanan en el capítulo 1 y 14, donde dice que él es justamente Elohim hecho carne. En segundo lugar, Elohim dispuso que el nombre
que aquel niño debía recibir era Yahshua. El nombre Yahshua significa salvación de Yah, ¿no es cierto? Esto era indispensable para colocar el nombre divino en ese niño, ya que esto lo calificaba para ser el verdadero Mashiach, el ungido de Yahweh, y ser reconocido, ¿no es cierto? Él ya estaba lleno del Ruach desde el vientre, pero era necesario que eso se viera exteriormente en el nombre, porque en eso reside la autoridad. En la concepción, él introdujo su Ruach, y en el nombramiento introdujo su nombre. En tercer lugar, Elohim no solo ordenó que su nombre fuera Yahshua, sino que también dispuso que los hombres lo llamaran Immanuel, que significa Elohim con nosotros. Y esto ha sido realmente superficialmente comprendido, y además ha traído confusiones, porque como dos nombres, ¿no? Esas cosas, mucho se complican la vida, ¿no es cierto?, con esto. Y muchos lo han interpretado como si se tratara de que Elohim bajó a salvar al hombre, ¿no es cierto? Elohim con nosotros. Pero en verdad implica que él vino a mezclarse con el hombre. Es Elohim con el hombre, es Elohim en el hombre, y el hombre en Elohim. En estos tres puntos entonces vemos al Padre y al Hijo trabajando para que los hombres recibiéramos el Ruach perdido, ¿no es cierto? El Ruach no es una tercera persona, como aseguran los trinitarianos, tanto católicos como protestantes. Es el Ruach del Padre que fue entregado al Hijo en la promesa para que a través de los creyentes pudiéramos recibirlos y reconectarlos. Mashiach es el hijo de Elohim, entonces. Antes de que Yahshua fuera concebido, Elohim envió al Malaj Gabriel, quien declaró: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Elohim Yahweh le dará el trono de su padre David. El Espíritu de Santidad vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Lucas en el capítulo 1. Hola Carla, bienvenida. En los evangelios, Yahshua es llamado entonces el Hijo de Elohim en muchos lugares, ¿no es cierto? Este título muestra que Mashiach es divino y que es de la misma naturaleza que Elohim. Basados en estas declaraciones, no debe quedarnos la menor duda de que Mashiach es Elohim mismo encarnado. Dejo todos los pasuquín, ¿no es cierto? Pero no es difícil buscarlos en las escrituras. Mashiach es un hombre. El otro aspecto de la encarnación de Mashiach es que ésta se efectuó por medio de una virgen humana llamada Miriam, ¿no es cierto?, la cual esto proveyó a Yahshua, le dio la esencia humana, o sea, la parte de carne, ¿no es cierto? De manera que él era 100% hombre también, ¿no es cierto? Él era Elohim mismo, hecho hombre, pero no se convirtió en hombre repentinamente, así un puff, ¿no es cierto? No hubo una posesión tampoco, no vino, bajó y poseyó un cuerpo como algunos afirmaban, ¿no es cierto?, en algunas herejías, sino que permaneció en el vientre de la mujer como cualquier otro bebé. Él se desarrolló, él creció, tuvo toda su infancia, pasó toda su vida hasta que llegó, ¿no es cierto?, el momento de su ministerio. Estuvo 30 años como una persona absolutamente normal, tanto es así que los vecinos decían: no es este el hijo del carpintero, ¿de dónde le viene ahora todas estas cosas?, ¿no es cierto? Porque lo habían conocido como una persona más entre ellos, no habían visto ninguna diferencia, ¿no es cierto? Así que Elohim estuvo confinado en el vientre de una mujer durante 9 meses. Imaginen esto, ¿no es cierto? Esta es una maravilla de la mezcla de Elohim con el hombre, y este fue el primer paso hacia su consumación. Después de esto fue criado como cualquier otro niño judío, ¿no es cierto? Y todo se llevó a cabo a la manera humana usual, no tuvo ninguna cosa rara, ¿sí? Esto es una prueba indiscutible de que Elohim se hizo hombre. Aunque era el hijo de Elohim, muchas veces Yahshua se llamó a sí mismo el hijo del hombre, otra expresión que también encontramos un montón de veces en las escrituras, en el Brit Hadashah, ¿no es cierto? El capítulo 1 de Matías muestra la genealogía, ¿no es cierto?, el árbol genealógico de Yahshua HaMashiach. Él es el hijo de Abraham y el hijo de David, ¿no es cierto? Por consiguiente, Yahshua era un hombre genuino, tenía una ascendencia genealógica humana, ¿sí?, una estirpe humana. Aunque Mashiach se hizo carne, él no tenía pecado. Este es el otro detalle. Mashiach fue hecho semejante a la carne de pecado, dice Romanillín 8.3, perdón, pero no participó del pecado en la carne. Por eso no tuvo padre humano, justamente. Y ahí
confirmamos el tema del linaje paterno, de cómo se transmite el pecado de generación en generación. Todos los descendientes de Adán han heredado la naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Como dice Romaní en capítulo 5, y en Adán todos nosotros nacemos en pecado. Por eso es un hecho histórico muy importante, era muy, pero muy esencial que Mashiach naciera de una virgen, como vamos a ver a continuación. Aunque él tenía la semejanza de Adán, no heredó la naturaleza pecaminosa porque él no tenía la parte masculina, ¿no es cierto? No era hijo de hombre. ¿No? Hola Maribel, buenas tardes. Sino hijo de la mujer. Justamente él es la simiente de la mujer. Entonces, al no haber heredado esa naturaleza, ¿no es cierto? Fue concebido del Ruach en la Virgen, ¿no es cierto? Acá vemos otra lección, que fue necesario que Mashiach no conociera pecado, que viviera sin pecado, ¿no es cierto? Para que de esta manera pudiera realizar realmente la redención, si no, no hubiera calificado. Si hubiera sido un ser humano como muchos mesiánicos, muchos los judíos, y afirman, ¿no es cierto? Muchos incrédulos también, ¿no es cierto? Solamente un ser humano no habría podido realizar la redención de nadie, obviamente. Cuanto mucho, si hubiera sido alguien perfecto, hubiera podido salvarse a sí mismo y nada más. No podría haber tomado el lugar de otras personas. Mashiach es realmente la mezcla de Yahweh con el hombre. Él es el primero, es el prototipo de la mezcla de Yahweh con el hombre. Yahweh vino y se mezcló con el hombre. Este es dentro de esta humanidad en la cual nosotros vivimos, es una novedad inmensa. Sin embargo, era una cosa que debía haber sucedido, solo que bueno, la caída lo impidió. La encarnación de Yahshua entonces representa mucho más también que el simple nacimiento del Salvador, que sin desmerecerlo, obviamente. Después de 4000 años de haber creado a Adán, Elohim seguía siendo solo Elohim hasta ese momento, y el hombre seguía siendo simplemente hombre. Estaban completamente separados, a pesar de que podían relacionarse, podían hablar, Elohim se manifestaba y todo lo demás, sin embargo, estaban separados. Ciertamente el hombre se relacionaba y establecía contacto, pero nada más. Pero cuando Mashiach nació como hombre, un evento único y maravilloso sucedió en ese momento. Elohim se introdujo en el hombre, iniciando así la mezcla de lo divino con lo humano, algo que debía haber sucedido desde los primeros momentos. Yahshua era tanto Elohim como hombre. Él era en ese momento, a partir de ese momento, el primer Elohim hombre. Debido a que fue concebido del Ruach HaKodesh, Yahshua poseía la esencia divina. Si ya que fue concebido de una virgen humana, él también tenía la esencia humana. Tiene las dos esencias y las dos esencias están mezcladas en él, no se las puede separar. Diciendo este pedazo corto, como algunas herejías, ya hemos estudiado, insistían en hacer, ¿no es cierto? Así que él era una persona realmente con dos esencias, la esencia divina mezclada con la humana. Es inconcebible para nuestra mente natural que el Elohim creador un día se mezclara con el hombre. De hecho, muchos ridicularizan esto, ¿no es cierto? Pero recordemos cuál es el propósito eterno de Yahweh: entrar en el hombre para que éste lo exprese plenamente. Esto sencillamente es una mezcla, ¿no es cierto? Porque no se trata de un simple vaso de barro en el cual se mete agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso sería un vaso de contención y nada más, pero nosotros somos entes orgánicos, biológicos, preparados para tener una interacción con aquel contenido que va a entrar en nosotros, no una simple te contengo y me quedo así, que no es simplemente eso, es mucho más, es una mezcla. Si Adán hubiera comido el árbol de la vida, se había convertido en un Elohim hombre en aquel primer momento, ¿no es cierto? Es decir, un hombre en completa unión con Elohim. No habría sido solamente un buen hombre o un mal hombre, no interesa, sino un Elohim hombre, ¿sí? Pero aunque Adán fracasó, Mashiach, por medio de su encarnación, llegó a ser el primer hombre mezclado con Elohim. Y eso fue antes de la redención, antes de su sacrificio, antes que nada. Solamente con su encarnación él logró este paso para nosotros. De esta manera, él fue la cabeza de una nueva creación. Esta creación no es la vieja creación. Esta creación es completamente diferente. Tenemos un nuevo padre, o sea, un nuevo linaje a través de Mashiach, ¿no es cierto? Alabado sea Mashiach entonces. Yahshua era Elohim corporificado en un hombre. En el principio
principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne, nos dice Yahanan. Nunca en la historia del universo había sucedido una cosa semejante. Es muy impresionante el enorme significado de la encarnación. Esto fue un evento tan grande que provocó que un ejército numeroso de malajín entusiasmados prorrumpiera desde el cielo en alabanzas a Yahweh. En aquella región había unos pastores que velaban y montaban guardia la noche sobre su rebaño. Entonces un mensajero de Yahweh se presentó ante ellos y la gloria de Yahweh los rodeó de resplandor. Se llenaron de gran temor. Pero el mensajero les dijo: no teman, miren que les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mashiach soberano, y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el mensajero una multitud de las huestes celestiales que alababan a Elohim y decían: gloria a Elohim en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Entonces ahora Elohim no es solamente Elohim, sino que es Elohim en el hombre, ¿sí? Él se introdujo en el hombre y mezcló lo divino con lo humano. Esta es una maravillosa encarnación. Vamos a hablar un poco de reproducción espiritual. Primero Yahweh hizo a Adán, ¿no es cierto? Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente, nos dicen Bereshit en el capítulo 2. El Ruach de la vida, ¿no es cierto?, que anima al hombre, fue dado por Yahweh a Adán en Bereshit, en el capítulo 2, ¿no es cierto?, y es el Ruach del hombre. Si el Ruach, o sea, el aliento de Yahweh no permanece en el hombre, ya no tiene vida espiritual, sino que el hombre muere, bíblicamente hablando, ¿no es cierto? Pero mientras Yahweh permanece con el Ruach del hombre, ¿no es cierto?, en contacto, el hombre vive espiritualmente. El punto es que un hombre que está vivo está ligado a él por el Ruach que tiene vida y que da vida, como Yahweh sopló en Adán, justamente. Entonces el Ruach de vida que da vida al cuerpo está en la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre como vida la que realiza la expiación. Esto está en Vayikra capítulo 17. Como tal, el Ruach del hombre y la vida está ligado a la sangre del cuerpo del hombre, ¿no es cierto? Ahora veamos, ¿qué es la multiplicación? Yahweh demostró la multiplicación para nosotros cuando hizo a Javá a partir del lado de Adán, del costado, ¿no es cierto? La palabra que se traduce comúnmente como costilla significa también lado, puede ser todo el lado, en cuyo caso quedaría muy clara también la imagen de la división celular para la multiplicación. La división celular es el patrón básico que tiene nuestro planeta, ¿no es cierto?, para la multiplicación y reproducción. De una célula, la célula se divide así y se corta, se separa y se hacen dos, ¿no es cierto? Después cada una vuelve a crecer hasta tomar el tamaño de una adulta, vuelve a reproducirse. Esa es la reproducción, ¿no es cierto?, básica celular. Pero aún si se tratara de una costilla, literalmente, ¿no es cierto?, la costilla en sí también contiene sangre en la médula y la vida del cuerpo está en la sangre, así que de cualquier manera no interesa en sí el hecho físico, sino lo simbólico del caso. Así que Yahweh Elohim echó sobre el hombre un sueño profundo y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y Yahweh Elohim, de la costilla que le había sacado al hombre, formó una mujer y se la presentó al hombre. No hay registro de Yahweh soplando el Ruach, o sea, la respiración de la vida en Javá, para que ella se convirtiera en un alma viviente, como había hecho un poco antes con Adán, ¿no es cierto? Tampoco se ha registrado que Yahweh haya repetido el proceso con Caín, con Hebel, Set o cualquiera del resto de los patriarcas, ¿no es cierto? Yahweh sopló el Ruach de la vida en Adán, que se convirtió en un alma viviente, y se registra que Yahweh lo hizo una única vez, nunca más, con Adán. O sea que de esa manera también le otorgó la capacidad de reproducirse según su especie y de pasar esa capacidad a sus descendientes. O sea, Adán obtuvo la capacidad de dar vida, ¿no es cierto?, de crear vida a partir de la que había recibido. Entonces, cuando Yahweh hizo a Javá, él multiplicó, ¿no es cierto? O sea, ¿qué multiplicar? ¿Cómo fue multiplicar? Dividió y repartió, ¿no es cierto? Como explicamos, su cuerpo del cuerpo a partir del cuerpo de Adán, ¿no es cierto? Y Yahweh multiplicó, dividió y repartió también su alma a partir del alma de Adán. Y también multiplicó, o sea, dividió y repartió su Ruach del Ruach de Adán. Él no le dio nada nuevo a Javá, ¿sí? Sacó
las partes de Adán y las dividió y con la mitad formó a Jabá, ¿no es cierto? Entonces las dividió de esa manera. Por eso Jabá salió de Adán y llevaba en sí misma todas esas mismas características de su otra mitad. De esta manera Jabá se multiplicó a partir de Adán, ¿no es cierto? En cuerpo, en alma y en ruaj. Yahweh hizo esto con Jabá misma, pero a partir de este punto en adelante iba a ocurrir lo mismo que con Adán y Jabá, ¿no es cierto? O sea, él ya nunca más y realizó estos procesos y ellos dos tuvieron que multiplicarse para tener hijos a partir del proceso natural que Yahweh estableció, ¿no es cierto? Y que todos conocemos. Entonces, hasta aquí fue creado el hombre, a partir del hombre fue sacada la mujer y a partir de allí se les dio a los dos la capacidad de que juntos pudieran transmitir vida. Esto no niega que Yahweh forme a cada persona en el útero, ¿no? Como nos dice Yeshayá en el capítulo 44, ¿no es cierto? Pero el punto es que los materiales de construcción, la semilla, ya están en su lugar para que Yahweh construya. Ese es el asunto. Él ya los puso ahí a los materiales y él es el que construye, ¿no es cierto? No solo en lo que se refiere a multiplicar un nuevo cuerpo, sino también una nueva alma y un nuevo ruaj. Entonces, todos se multiplican a partir de lo que ya existe en el padre y en la madre. Que el cuerpo y el alma, o sea, la mente, las emociones, la voluntad de la madre son rasgos heredados de un niño es bastante obvio. Los niños se parecen a sus madres, tienen rasgos psicológicos parecidos a sus madres, la inteligencia, etcétera. Pero esto también es verdad con respecto al padre, ¿no es cierto? No es solamente a la mamá que se parecen, también se parecen al padre. También heredan cualidades físicas suyas, mentales y emocionales de los dos padres, ¿no es cierto? Entonces sabemos que tanto el cuerpo como el alma de la madre y del padre, sus dos cuerpos, sus dos almas, contribuyen al cuerpo y al alma, mente, emociones y voluntad del niño, ¿no es cierto? Los dos son parte de este proceso de multiplicación que forma a un niño nuevo, ¿no es cierto? Un nuevo ser. Cada uno de los dos, de los padres, aporta una cantidad igual de cromosomas, como sabemos, para combinarse en la concepción, ¿no? Lo que le da su determinado y propio cuerpo físico, y lo mismo tendría sentido para el alma, o sea, la mente, la voluntad, las percepciones y todo lo que va a ser la persona internamente. Pero únicamente el esperma del padre determina si el niño será hombre o mujer. Esa es una realidad, ¿no es cierto?, que ya es conocida por la ciencia. Solamente el esperma masculino. Un paralelo similar se ve justamente en el linaje espiritual. Es únicamente el tipo de ruaj del padre el que decide el tipo de ruaj del niño. Y el único que pasa la respiración de la vida al niño en el momento de la concepción. No es una respiración literal, ¿no es cierto?, sino que es lo que pasa esa respiración de vida. Este es un proceso en el que no interviene la conciencia paterna, no es que dice, bueno, ahora me concentro y lo hago. No, para nada. Él no hace nada, sino que su cuerpo y su ruaj ya están programados. De la misma manera que el cuerpo de la madre desarrolla al bebé, ¿no es cierto? La mamá en sí no hace nada. Su cuerpo ya está completamente programado para crear esa nueva vida. Sin el padre, el cuerpo de la madre hace crecer el cuerpo del niño, completamente separado, no necesita de ayuda del padre tampoco. Y el hombre también contribuye esencialmente a la vida del niño al aportar el ruaj con el cual el niño se va a multiplicar. Esta es la razón por la cual la Biblia una y otra vez menciona que el padre es quien engendra un hijo. ¿Sí? No se dice que las madres engendren hijos, se dice que los padres son. La vida del cuerpo está en la sangre, ¿no es cierto?, que es elaborada en el cuerpo de la madre durante el embarazo. Nadie lo discute esto. El niño no viviría sin sangre, ¿sí?, que es elaborada en el cuerpo de la madre. Ni tampoco sin el ruaj que da vida. Y este es elaborado a partir del ruaj del padre. Como tales, estas contribuciones son igualmente importantes porque nadie puede vivir sin ninguna de las dos, ¿no es cierto? Y son esenciales para producir un niño. Y es Yahweh quien hace el milagro de formar un niño en cualquier caso, ¿no es cierto? Porque es él el que ha determinado la forma en que todas estas cosas deben combinarse y suceder. Pero mientras que el niño proviene tanto de la madre como del padre, en última instancia el ruaj del niño, que es el que tiene la vida espiritual, solo proviene del ruaj del padre, que se multiplica en el ruaj del niño, obviamente, por eso le da la vida del ruaj. Esto se equilibra solo con, justamente, esto es una tarea que solamente hace el padre.
pero la madre desenvuelve en su interior el cuerpo del niño. Entonces hay una parte para el padre solo y una parte para la madre sola, ¿no es cierto? Y obviamente una parte de los dos conjuntos. Así que la vida es espiritual, es heredada del padre. Por esta razón, la Biblia dice repetidamente que los padres engendran a sus hijos. Por ejemplo, en todas las listas, las genealogías, basta que leamos las genealogías, dice, Abraham procreó a Isaac, Isaac procreó a Jacob, Jacob procreó a Judá, y así sigue, ¿no es cierto? Siempre es el padre el que menciona, se menciona procreando, generando a su hijo. Pasando a dos ejemplos de casos, la palabra para procreó, que leímos, ¿no es cierto? Es genao en griego, y es la misma que se usa, por ejemplo, todo el que cree que Yahshua es el Mashiach ha nacido, o sea, genado, ha sido engendrado de Elohim. Y todo el que ama al que engendró, genao nuevamente, ama también al que ha nacido de él. Nos dice Yahanan Aleph en el capítulo 5. Entonces, Yahshua, Hamashiach, fue engendrado por Yahweh el Padre y es el unigénito, el único de su especie engendrado por Yahweh, o sea, el único que tiene en sí mismo el propio Ruach de Yahweh, ¿sí? Y en plenitud, además. Una cosa muy especial. Por eso Yahshua HaMashiach es el único que puede, a su vez, transmitir la vida del Ruach a los nuevos creyentes. De la misma manera que Adán fue el único que recibió el Ruach humano para ser repartido, ¿sí? Y esto fue justamente lo que Yahshua hizo. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. Esto está en Yahanan en el capítulo 20. Esto fue exactamente lo mismo que el Padre había hecho con Adán siglos antes, ¿no? Miles de años antes. Yahshua no podía tener un Ruach que fuera solo mitad de Ruach de Yahweh, mitad Ruach humano, porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colasillín, ¿no es cierto? De manera que Miriam colaboró para realizar el cuerpo y el alma, mientras que el Ruach HaKodesh de Yahweh hizo lo propio en los tres ámbitos, cuerpo, alma y Ruach, ¿no es cierto? Permitiendo de esta manera que Mashiach fuera libre de pecado. Él vino en carne, lo dicen, lo aseguran varios pasukim. Por ejemplo, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, dice Yahanan capítulo 1, Yahanan Aleph en el 4. Todo Ruach que reconozca que Yahshua HaMashiach ha venido en carne procede de Elohim, ¿no es cierto? Y también era hombre, porque hay un solo Elohim, un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua el Mashiach, hombre, ¿sí? Dice Timoteo Aleph en el capítulo 2. Pero también Yahshua HaMashiach es uno con Yahweh, como él dijo, ¿no es cierto? Y vino de arriba, existiendo eternamente, habiendo creado todas las cosas. Él les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Yahanan en el capítulo 8. Y en el mismo capítulo más adelante decía, Yahshua les dijo, en verdad les digo que desde antes que Abraham naciera, yo soy. Este lo conocemos. En el principio existía la palabra estaba con el Todopoderoso y la palabra era Yahweh. Entonces podemos ver que la Biblia dice que Yahshua era un hombre debido a su cuerpo, a pesar de que el Ruach de Yahshua es Yahweh. El tipo del Ruach del niño está determinado únicamente por el tipo de Ruach del padre. Por eso Yahshua es Elohim. El vivir humano de Mashiach, vamos a ver. Hola Javier, hola Maidali. Desde su nacimiento hasta su muerte, Mashiach vivió en la tierra por aproximadamente 33 años y medio, ¿no es cierto? La vida de Mashiach descrita en las Besorot muestra que él vivió como un hombre genuino, como un hombre normal, la mayor parte de su vida, ¿sí? Más aún, su vivir humano fue perfecto, más allá de todo eso, fue completamente perfecto. Él vivió conforme a la norma más pura y elevada. Él no transgredió, él no cometió pecado, porque si no, no habría calificado para hacer el sacrificio. En esta lección vamos a ver que la humanidad de Mashiach es el modelo para nuestra vida humana. Previamente vimos entonces cómo la encarnación de Mashiach muestra que él era un hombre genuino, ¿no es cierto? Su niñez y su vida como adulto también muestran que él era un hombre verdadero. Al octavo día de su nacimiento, Yahshua, cuando era un bebé, fue circuncidado, se le dio un nombre y fue presentado a Elohim, como cualquier otro bebé judío, ¿no es cierto? La ley judía requería esto y eso fue cumplido. Felipe lo vio como el hijo de Yosef de Nazaret, ¿no es cierto? Un verdadero hombre, dice en Yahanan capítulo 1. Sus propios
propios paisanos, ¿no es cierto?, de la misma ciudad lo llamaban este hombre, le decían. Ellos lo conocían como el hijo del carpintero, el cual tenía madre, hermanos y hermanas, ¿no es cierto? Todas estas cosas hablan de su humanidad carnal real, ¿no es cierto? Él fue realmente un hombre como cualquier otro, comía con los hombres, como está citado en muchísimos lugares. En una ocasión, por ejemplo, cansado del camino y sediento, le pidió agua de beber a una mujer, ¿no es cierto? Además, en otra ocasión también él lloró la muerte de Lázaro, igual que todos los que estaban presentes. O sea, no era un fantoche, no era una cosa animada, era un ser humano de carne y hueso como lo somos nosotros, ¿no es cierto? En ese punto también es importante dejarlo bien en claro. No fue alguien que hubiera sido poseído durante un tiempo. Entonces, él era común, pero completamente único. Lucas dice que cuando Yahshua tenía 12 años, él sabía cómo atender a la voluntad de su Padre Celestial y a la vez estar sujeto a sus padres terrenales. En esa ocasión, él explicó a sus padres por qué había permanecido en el templo, ¿no es cierto?, cuando los padres lo perdieron por un tiempo y no sabían dónde estaba. Pero al mismo tiempo estaba sujeto a ellos. Y Yahshua les dijo, ¿no sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y dice después que él se sujetaba a sus padres en todo, o sea, que volvió con ellos, ¿no es cierto? Que regresó con ellos, estaba sujeto. Muchos aseguran que viven para el propósito de Yahweh, pero en sus vidas personales son desobedientes realmente. Muchos separan la vida del mundo de la vida espiritual, como si tratara de una vida de fin de semana. Un rato estoy acá y acá no estás conmigo, pero yo estoy, ahora te voy a visitar. Y no es esa la forma, él está en nuestro interior todo el tiempo, ¿no es cierto? También en la vida que llevamos en el mundo y en lugares donde lo llevamos sin preguntarle si quiere ir. Esto no concuerda realmente con la humanidad fina y equilibrada de Yahshua, que es a quien debemos imitar haciéndolo crecer en nuestro interior. Mashiach dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿no es cierto? Mordejai en el capítulo 10. Muchas personas, principalmente los más jóvenes, llevan vidas personales en las que sus padres o sus madres los sirven, porque existe ese pasaje, ¿no es cierto?, de salida de la niñez a la adolescencia y juventud, a veces se estira más de lo normal, ¿no es cierto? Cada caso es completamente particular, pero muchos de ellos no colaboran en nada en la casa, y eso es un hecho real también, bien propio de la sociedad en la cual vivimos. No ayudan a lavar los platos, no ayudan a limpiar, a lavar la ropa, ¿no es cierto? Siquiera que ellos mismos se ensucian, no hacen nada, ¿no es cierto? Solo les gusta comer, dormir y pasear, ¿no es cierto? Salir con los amigos, jugar, por ahí andar en internet, esas cosas. Algunos maridos también exageran su cansancio laboral, ¿no es cierto?, de llegar y pretender no hacer absolutamente nada de colaboración, ¿no es cierto? Esta no es la humanidad de Yahshua realmente. La humanidad de Yahshua se distingue por servir, no por ser servido. Y esa es la realidad. Necesitamos un Ruach dispuesto a servir diligentemente, como el Ruach de Mashiach mismo. Integridad y corrección. Durante su ministerio, Mashiach tuvo contacto con mucha clase de personas. Realmente estuvo en contacto con todo tipo de personas. Al hablar con la gente siempre mostró interés en la salvación de ellos. Jamás reflejó una sombra de maldad al relacionarse, ¿no es cierto?, con las personas. En Yahanan 3 vemos que Yahshua se entrevistó con un anciano religioso, ¿no es cierto?, ya entrada la noche, que lo fue a visitar a escondidas, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 4, cuando habló con una mujer, lo hizo a plena luz del día en un lugar público y al aire libre. Fue muy cuidadoso, no solo para evadir el mal, sino evitar cualquier apariencia de maldad, para no ser objeto de comentarios maliciosos, ¿no es cierto? Era absolutamente íntegro al tratar con las personas, no solamente en lo que decía, sino en la forma en que se relacionaba y en cómo lo podrían ver desde afuera. En la sociedad actual, esta clase de humanidad es bastante ridicularizada, ¿no es cierto? Como resultado de esto, muchos jóvenes caen en una trampa, ¿no es cierto?, muy dañina, que se llama inmoralidad. Y esto es muy típico de nuestra sociedad. La personalidad de Mashiach era cabal y era completamente adecuada a todo lo que fuera necesario. Él era manso y él era humilde, ¿sí? Manso y humilde de corazón, no solo en apariencia, sino de corazón mismo, ¿no es cierto? Era tan manso que hasta los niños pequeños podían acercarse a él, ¿no es cierto? Y él no quería que los apartaran de sí mismo. Era tan humilde que una mujer pecadora y despreciable, ¿no es cierto?, podía llorar a sus pies y ungirle los pies, ¿no es cierto?, y secarlos con sus cabellos. Era
era tan gentil que Yahanan, que fue el más joven de los discípulos, tuvo la confianza necesaria para recostarse en su pecho mientras cenaban. O sea, era todo lo que cada uno quería que él fuera, básicamente. Sin embargo, vemos que en el templo, por ejemplo, volcó la mesa de los cambistas y se mostró, ¿no es cierto?, bien enojado, salió con el látigo. No fue una cosa simple tampoco, fue algo que debe haber sorprendido a muchos, ver a esa persona tan amable, de repente explotar de esa manera, ¿no es cierto?, porque lo que estaba ahí defendiendo no era la mala conducta de las personas, sino que estaban ofendiendo la casa de su padre. Él siempre tuvo ese tipo de reacción cuando la gente ofendía a su padre. Él sabía cuándo reírse, cuándo llorar, se regocijaba en la voluntad del padre, como está citado en tantos lugares, ¿no es cierto? Pero pudo llorar también por la condición del pueblo de Elohim, al cual había venido a rescatar y que se negaba a ser rescatado. Así que en cualquier tipo de situación, Yeshua tenía una forma muy fina y equilibrada de actuar, ¿no es cierto? No era exagerado, no era violento, no tenía explosiones de mal humor ni nada por el estilo, como todos tenemos, ¿no es cierto?, nosotros en nuestra carne caída. Y ese es el tipo de conducta que nosotros necesitamos desarrollar en nosotros mismos. Él expresaba la divinidad por medio de la humanidad realmente. Necesitaríamos realmente muchas lecciones para abarcar cada aspecto de la vida de Mashiach, ¿no es cierto? Mientras más leemos acerca de él, más somos atraídos hacia su persona. Cómo él realmente pudo tener un vivir humano tan perfecto, ¿no es cierto? Solamente por el hecho de haber sido Elohim, hombre, de tener las dos partes completamente mezcladas y de forma perfecta. Mashiach no era solo un buen hombre, sino un hombre lleno de Elohim. Su divinidad se expresaba por medio de su humanidad. Por eso nos impresiona todo lo suyo, ¿no es cierto? La pureza, la amabilidad, lo equilibrado de su humanidad, ¿no es cierto? Es el gran ejemplo que todos queremos seguir y que todos querríamos ser, ¿no es cierto? Su vida, sin embargo, no puede ser imitada. Si queremos vivir como Yeshua vivió, tenemos que ser llenos de Elohim. Él tiene que crecer en nuestro interior, ya que el propósito de Elohim consiste en que el hombre lo exprese. Él creó a Adán a su propia imagen, ¿no es cierto?, con miras a que éste comiera del árbol de la vida. Sabemos lo que sucedió, pero si lo hubiera hecho, él se habría mezclado con Elohim y habría sido capaz de expresarlo de la misma manera en que Yeshua lo expresó cuando vino. Así que ya pueden empezar a tener una idea acerca de qué tipo de cuerpo vamos a tener cuando recibamos plenamente lo que él nos ha dado por herencia. La Besorá de Lucas narra muchos casos donde la divinidad de Mashiach fue expresada mediante sus cualidades humanas, justamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos una vez que él tuvo compasión de una madre viuda que lloraba y resucitó a su hijo muerto sin que ella le pidiera nada en ese momento. Ella no le pidió nada, él simplemente sintió mucha compasión por esa mujer, ¿sí? Dice, el Pasuk 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, coincidió que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Esa mujer se había perdido todo, ¿no es cierto? Bastante gente en la ciudad lo acompañaba. Bueno, esta situación era muy triste y nadie podía consolar a esta viuda realmente afligida, obviamente. Primero había perdido el esposo y ahora el hijo. Y cuando el Adón la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó y tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Yeshua se lo entregó a su madre. Entonces aquí vemos la compasión de Mashiach expresada al hablarle a la viuda, al tocar el féretro, al parar todo, parar, detener la situación, ¿no es cierto? Y él lo hizo simplemente movido por su compasión humana. ¿Sí? Su divinidad se expresó por medio de su compasión humana. Él expresó de forma perfecta la compasión, la misericordia de Yahweh a través de su cuerpo humano, ¿no es cierto?, al levantar al joven de entre los muertos, a este hijo, ¿no es cierto? Así que aquí vemos a que Yeshua, el Elohim hombre, poseía la humanidad más elevada mezclada con su propia divinidad. Él vivió por el Padre y por el Ruach.
Masías llevó una vida humana totalmente consagrada al Padre, ¿no es cierto? Aunque él era Elohim en la carne, nunca, jamás asumió la posición de Elohim, no pidió adoración para sí mismo, no asumió la posición de Yahweh, sino que vivió como un hombre consagrado a Yahweh, guiado por él, siempre. Él dijo muchas veces, yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Yo no busco mi gloria, lo repitió muchas veces, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Yo y el Padre somos uno. Esa era la realidad que subyacía detrás de todas las otras afirmaciones. Mashiach nunca obró confiando en sí mismo, sino dependiendo del Ruach HaKodesh, como cualquier ser humano debería hacerlo. Nosotros todavía no estamos en plena posesión de todas las capacidades que vamos a tener, ¿no es cierto? Y sin embargo ya tenemos una garantía, una entrega inicial, ¿no es cierto?, para que vayamos aprendiendo a tener esta relación. Él dijo en Matías, yo por el Ruach de Elohim echo fuera los demonios. Él no los echaba por sí mismo, los echaba por el Ruach. ¿Sí? En Lucas vemos que él estaba lleno del Ruach, que era guiado por el Ruach, que se conducía por el poder del Ruach. Así es como nosotros debemos andar también. En conclusión, vemos que el vivir humano de Mashiach se llevó a cabo absolutamente en Elohim, por Elohim, con Elohim y para Elohim. Ellos dos simplemente eran uno. La humanidad apropiada para la vida de congregación. Entonces, a partir de ahora lo que vemos es que Elohim desea obtener un grupo de personas que, tal como Mashiach, sean llenas de Elohim hasta este momento, en la capacidad que tenemos hasta ahora. En breve va a ser completo. Y que lo expresen, que lo expresemos a él. Para lograr esto necesitamos una humanidad apropiada, ¿sí? No solamente ser llenos del Ruach, sino también modificar la humanidad que tenemos. Tenemos que someter la carne, ¿no es cierto?, como decía Shaul. Esto hace que la vida de congregación sea sólida y fuerte. De otra manera, solamente hay discusiones y peleas. Hasatán intenta frustrar el propósito de Elohim atacando la humanidad del hombre, que es el lado más flaco que tiene, obviamente. Sin embargo, ahora el Mashiach Yahshua vive en nosotros, y esto es una ventaja enorme. Así que todos hemos experimentado en nuestra conciencia a Mashiach oponiéndose cuando pecamos en alguna cosa que hacemos, ¿no es cierto? La conciencia es fuerte, ¿no es cierto? En lo que vemos, inclusive en cómo nos vestimos, en muchas cosas. El Ruach de repente, a cosas que hacíamos y que no nos molestaban, de repente el Ruach nos empieza a incomodar. Este mundo está diseñado para incitar a la tentación de muchas y muy variadas formas, ¿sí? Por lo tanto, al enfrentarnos con el mundo, no debemos considerarnos espirituales, sino pensando que somos capaces de resistir a cualquier tentación, ¿no es cierto? Como creen muchos cristianos y así caen redondamente. Antes bien, nosotros debemos huir de ellas, como decía Shaul. Así que huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan a Yahweh. No es no, ahora tengo a Mashiach en mi interior, ahora ya puedo hacer cualquier cosa y me voy a un recital de rock and roll, porque ahora lo aguanto. No se trata de eso, simplemente se trata de justamente evitar todas las cosas negativas y buscar las positivas. Entonces debemos tener presente que Hasatán es muy sutil y mucho más inteligente que nosotros, y debemos estar conscientes de que nuestro descuido y pereza pueden frustrar la obra de Mashiach en nosotros, no solo en nosotros, sino en la congregación. Debemos ser tan sensibles a Mashiach, debemos escucharlo, aprender a escucharlo de manera tan clara que podamos percibir su voz objetándonos generalmente en nuestro interior, hasta cuando dejamos las medias tiradas en el piso, ¿sí? Hasta en ese momento necesitamos que saber que a él le molesta eso y que no quiere que lo hagamos. Es más cómodo realmente dejarlas ahí, ¿no es cierto? Pero eso no expresa la humanidad de Mashiach, el Elohim hombre, ¿no es cierto? Sino que expresa nuestro yo perezoso, evidentemente. ¿Qué van a ver nuestros amigos cuando vayan a nuestro cuarto? ¿Las medias tiradas, ¿no es cierto? Nuestras personales, de nuestra carne, o Mashiach. Aunque les hablemos, si ven las medias así tiradas, ¿no es cierto? Aunque les hablemos de Mashiach, ellos se van a acordar, van a mirar así y van a decir, no, sos muy diferente. Esa es la realidad. Necesitamos la fina humanidad de Mashiach también en nosotros, porque eso es lo que el mundo ve. No basta hablarle a la gente de Mashiach. El mundo tiene que verlo a través de nosotros.
ya que somos nosotros una congregación, tenemos que ser diferentes a esta sociedad degradada, completamente diferente, tan notablemente diferente, que se note a primera vista, ¿sí? Para que de esa manera Mashiach se exprese por medio de nosotros en nuestra humanidad de manera apropiada. No debemos decir, yo no soy Yahshua, así que no puedo ser como él, ¿sí? Tal vez cuando crezca seré mejor. No, de ninguna manera. Es ahora mismo, ¿sí? Al ver que nuestra condición es muy inferior a la humanidad de Yahshua, debemos abrirnos justamente con mayor rapidez a él, permitir que el Ruach nos quebrante, ya que esta carne no llega a atarle las sandalias, ¿no es cierto? Entonces, más rápidamente aún debemos quebrantarla para que nuestra semilla interior, ese Mashiach que hemos recibido, crezca. De esa manera, únicamente de esa manera, vamos a ir creciendo a su imagen y semejanza. No podemos imitar el vivir humano de Mashiach, pero podemos hacerlo nuestro al permitirle realmente que Él habite en nosotros. No solo que habite, sino que crezca. Además, y que gobierne. No alcanza con recibir las semillas, ya lo hemos dicho, necesitamos arar nuestra tierra dura, ¿no es cierto? Plantar, regar, hacer crecer, ¿no es cierto?, las cosas. El Ruach en nuestro interior es el Ruach de Mashiach que nos trae su vivir humano para que lo vivamos en nosotros. Tal vez no podamos imitar su vivir, repetimos, pero tampoco debemos esperar al futuro para ser como Él. Hoy mismo podemos asirnos de Él y expresarlo mediante nuestro vivir, y es lo que se espera realmente de nosotros. Lo que necesitamos en la vida de congregación es su humanidad refinada, elevada y perfecta. Eso es lo que necesitamos para convivir entre nosotros. Entonces Elohim se expresará por medio de nosotros y obtendrá el testimonio de Yahshua, y el mundo lo verá. Si vivimos de esta manera, otros serán impresionados y atraídos a la congregación sin duda alguna. Hola Teresa, bien, habiendo terminado con la charla, quedo a disposición de ustedes para las preguntas, comentarios que necesiten hacer. Me alegra que se haya entendido. En sí no es nada de demasiado, solamente ya estamos llegando a las conclusiones más que nada. Se Maribel, me sorprendió mucho saber que el Ruach de los hijos es elaborado a partir del Ruach del padre. Todo esto lo estudiamos en Bereshit, acá lo estaba repitiendo. Esto, ¿qué implicaciones puede tener cuando los padres tienen un Ruach muerto? Ninguna, no interesa. Es simplemente un Ruach humano. Que es el ruach de la familia del padre lo que se está recibiendo. Esa es la implicación. Todos los no creyentes tienen un ruach muerto, así que no interesa, no afecta en lo más mínimo. De hecho, cada uno de nosotros cuando nació tenía un ruach muerto, porque ningún bebé cree, ¿no es cierto?, al haber nacido, de manera que tuvimos que esperar hasta creer en él para recibir el Ruach. No tiene importancia en ese sentido, no la tiene realmente. Si lo buscas en Maribel, si lo buscas en Bereshit, que en este momento no me acuerdo cuál era, creo que es el 15, el de los Nefilim, en ese está mencionado, te va a explicar también cómo se transmiten los pecados generacionales y otras cosas a través de esto. Dice Mili, Daniela, ¿qué piensa usted del apócrifo de la niñez de Yahshua? Que como su título lo indica, es un apócrifo y un apócrifo sumamente gnóstico, en el cual Yahshua el nene hacía pajaritos para entretener a sus amigos, cosa que no corresponde para nada con la verdadera personalidad del Salvador, ¿no? Y lo hicieron tipo un mago más o menos en esos apócrifos, son completamente falsos. Gracias Blanca. Y dice Gaby, por heredad de Adán el primer nombre, por eso se necesita nacer del postrer Adán. Exactamente. Nosotros hoy, a pesar de que hemos nacido
del postrer Adán, del último Adán que es Mashiach, hoy todavía tenemos las dos naturalezas en nuestro interior, por eso que estamos así, tipo, ¿no es cierto?, con esa cosa bipolar que tenemos todos, que tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no es cierto?, en nuestro interior, que están siempre discutiendo, por así decir, acerca de qué es lo que van a terminar haciendo. Y lo que nosotros necesitamos es someter justamente al viejo hombre, someterlo a la carne, ¿no es cierto?, someterlo al madero, porque ese viejo hombre literalmente ya está muerto, porque fue clavado en el madero. Sí, está muerto, sí, nosotros ya nacimos de nuevamente en Mashiach. O sea, solamente los creyentes tenemos esa posibilidad. Sin embargo, todavía estamos en promesa antes de recibir la plenitud a su regreso. Dice, a ver, Carla, cuando habías mencionado que no se parece... que no se parece la encarnación de él a lo que hicieron los vigilantes, es porque ellos... ahora entendí, es porque ellos tuvieron relaciones sexuales con los humanos, exactamente, ellos no fue para nada lo mismo, ¿no es cierto? Ellos tuvieron relaciones sexuales literales con las mujeres, ¿no? Bien de carne y hueso fue todo. Ellos adoptaron cuerpos con los cuales mantuvieron relaciones, porque ese era el interés básico, primero que tuvieron, ¿no es cierto? El deseo por las mujeres, era un deseo sexual. Ese deseo, cuando realmente tuvieron la relación sexual, en ese momento perdieron la habilidad que tenían de cambiar nuevamente de forma, porque ellos podían ir y venir, ¿no es cierto?, subir y bajar de la escalera, digamos. En ese momento lo perdieron y quedaron prisioneros de la parte material, o sea, del cuerpo que habían adoptado. Dice Andrés, los malajín no sabían que esto pasaría, por eso se maravillaron tanto. Yo no sé si sabían o no sabían, la verdad, pero de cualquier manera quedaron estupefactos, ¿no es cierto? Y yo creo que, aunque lo hubieran sabido verlo, sobre todo desde el plano espiritual, ¿no es cierto? Porque a nosotros todo nos parece poca cosa, ¿no es cierto? Pero yo creo que ellos que comprenden, que lo conocen, que conocen su majestad real y verdadera, creo que eso debe ser, por más que te avisen, debe sorprenderte absolutamente, ¿no es cierto? Gracias a vos, Flor. Dice Gaby, está, ahí tenés, Maribel, los capítulos de Bereshit 1, son el 5, el 8 y el 18 que mencionan justamente estas cosas. Gracias, Gaby. Yo no me acordaba exactamente cuál era. ¿Alguien más tiene? A ver, perdón, que me acaba de llegar. Ah, Andrés, Satán a través de Hollywood toma verdad de las escrituras, pero hace una mezcla mestiza de alguien que viene del futuro. Terminator muestra esto. Creo que muchos niegan a Mesías porque creen que era un hombre del futuro. Satán inventó un montón de versiones, ¿está? Yo ya vi 1.000.000 de películas contando cosas diferentes. Bueno, esa es la forma en la cual se puede llegar a preparar una segunda venida falsa, obviamente, ¿no es cierto? Si pudieran hacer estas cosas, no es tan alocado como a la gente le puede parecer inventar, tener un tipo de tecnología escondida durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, en bases subterráneas sobre todo, que pueda surgir, ser lanzada en el momento preciso para impresionar a la gente que ya ha sido educada para aceptar la posible existencia de este tipo de criaturas, ¿no es cierto?, y montar todo un escenario como querrían. Así que no es tan difícil. Realmente Hasatán es muy inteligente, hay que entenderlo y aceptarlo, que no es estúpido, no es que, porque muchos cristianos lo tratan de una forma que ni siquiera Miguel se atrevió a reprenderlo, ¿no es cierto? Dijo, Yahweh te reprenda en su momento, y hay algunos que dicen cualquier barbaridad. No es estúpido para nada, es mucho más inteligente que nosotros, y el plan en general es impresionante realmente. Dice Carla, y entonces ellos, digamos, que no pueden ser redimidos, los caídos, o por la doble condición
de Mashiach sí pueden aceptarlo. Ah, no. No, porque la transgresión fue cometida antes de justamente, o sea, y ellos fueron advertidos de la transgresión. No, ellos no pueden ser redimidos justamente. Ellos, los híbridos no son una especie que haya sido procreada según su propia especie. Por el contrario, nosotros, que somos parte de la nueva humanidad, de la nueva creación en Mashiach, somos lo que deberíamos haber sido. ¿Sí? Originalmente. Entonces, no somos una nueva raza, nos está creando una nueva raza. Somos, y todavía no somos del todo, aquello que deberíamos haber sido. Es una cosa completamente diferente. En cambio, los otros vinieron, y no vinieron, yo no creo siquiera que hayan venido a decir, vamos a fundar una nueva raza. Los hijos les salieron simplemente, ¿no es cierto? Y ahí empezaron a surgir los problemas. Se dice que lo que originalmente los atrajo fueron las mujeres, o sea, el acto sexual, la relación sexual en sí, tuvieron una atracción sexual. Quisieron satisfacer esa necesidad, ese deseo, y ahí se desencadenaron todas las cosas. Los malajim por sí mismos, ellos no pueden morir, son inmortales, por lo tanto, no pueden resucitar, no pueden recibir la redención de ninguna manera. Absolutamente. Y los Nephilim, los antiguos, los primeros por lo menos, al ser totalmente híbridos de aquella manera, ¿no es cierto? Como fueron concebidos, quedaron fuera del sistema del mundo, por así decir. Son una raza híbrida, justamente, ¿no es cierto? Ese es el problema. Dice, a ver, se me perdió, espera. Por eso nos estábamos preparando para juzgarlo. Fue tremendo lo que hicieron. Ellos transgredieron la ley de multiplicarse según su especie, ¿no es cierto? Que era una cosa que fue muy, muy básica y que es repetida una y otra vez en las escrituras. Ellos van a ser juzgados en el último día, junto con todos, porque todos van a ser juzgados ese día. Dice Mili, el testimonio de cada uno habla más del Mashiach que mora en nosotros. Tengo tantas dudas de cómo dirigirme conforme a su voluntad como madre, mujer, etcétera, para servir. Todos tenemos, no te creas que es fácil, queremos hacerlo mejor y que nos dirija el Ruach. La cuestión es preguntarle todo, ¿no es cierto? O sea, preguntarle realmente lo que quiere y empezar a discernir en nuestra respuesta qué proviene del Ruach y qué proviene de nuestra carne. Generalmente nuestra carne nos empuja a la parte fácil, ¿no es cierto? Así que esa es una pauta simplista, pero buena para empezar, ¿no es cierto? A descubrir muchas cosas. Con el tiempo vamos refinando la relación, ¿no es cierto? Y vamos aprendiendo a escucharlo más y mejor. Esa es la verdad, Billy. Dice Gaby, los híbridos al no ser obra de Elohim están fuera de él, por eso no se encontró lugar. Perfecta la respuesta. ¿Y qué hay, dice Teresa, qué hay de aquellos que afirman que aún existen los Nefilim y que habitan en la Antártida? Lo mismo que los que afirman que existen las hadas. Están diciendo pavadas. O sea, hay personas, el mundo está lleno de personas que afirman un montón de cosas, ¿sí? Sin embargo, la verdad es una sola y la verdad va a prevalecer en su momento, ¿no es cierto? Y esa verdad es la que los va a juzgar a todos, aunque muchos sigan negándolo hasta último momento, realmente es la verdad la que los va a juzgar a todos en el último día. Y bueno, es así. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Gracias a ustedes por la presencia. Todavía faltan dos más de esta serie, y ya la terminamos, ¿no es cierto? Pero creo que ya hemos quedado bastante aclarados en todos los puntos de que Mashiach realmente es Elohim. Carla, a leer Bereshit, ¿tá? La serie de Bereshit. Allá están las respuestas de eso, no acá. Tenés que leerla. Sí, y listo, allá tenés todas las respuestas. Exacto. No es lo mismo lo que hubo después y lo que hubo, lo que está hoy dando vuelta. Pero todo eso está en las primeras, fíjate por los títulos, vas a ir viendo por los nombres. En el site sobre todo están más acomodados. El Face no deja acomodar mucho nada. Gracias a ustedes, gracias a todos por la presencia. ¿Alguien más tiene un comentario?
Shalom a todos, hermanos, es un placer encontrarnos todos los días, que el Padre siga edificándonos y reuniéndonos, ¿no es cierto?, para continuar siendo realmente edificados día a día. Los espero a todos mañana para seguir con la otra parte de Pesaj, del otro estudio que estamos realizando de Shemot. Shalom y Abba los bendiga grandemente.